Bienvenidos a The Debate, nuestro espacio para el intercambio intelectual riguroso y el análisis de múltiples perspectivas sobre los textos fundamentales. Imagina recibir una invitación de boda, decir que no puedes ir porque, tienes demasiada carga de trabajo en la oficina y que el padre del novio responda... Mandando un ejército, nada menos. Exacto, enviando un ejército para quemar tu ciudad hasta los cimientos. Eso es exactamente lo que ocurre nada más abrir el texto que analizamos hoy, el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Es una partura brutal, la verdad. Y fíjate que solemos pensar en una invitación a un banquete como un entorno estructurado en torno a la cortesía, la reciprocidad. Claro. Una negativa puede ser un desaire personal, pero rara vez resulta en aniquilación militar y en invitados atados de pies y manos arrojados a las tinieblas. Es un choque enorme. Precisamente. Y ese choque de expectativas es lo que hace de este capítulo un texto tan fascinante y tan denso. Nos presenta la parábola del banquete de bodas, que es esa apertura brutal, seguida de una serie de confrontaciones directas, calculadas y, diría que políticamente letales, con las grandes facciones de poder de la época. Los fariseos, los herodianos y los saduceos. Eso es. Así que la pregunta central que vamos a debatir hoy es la siguiente. ¿Presenta este texto fundamentalmente una visión de inclusión radical y la democratización del acceso a lo divino a través del amor? ¿O es en realidad un tratado sobre la autoridad soberana absoluta, el juicio severo y la exclusión inflexible de los indignos? La tensión es evidente en cada línea, vamos. 1. Yo argumentaré que este texto ilustra el desmantelamiento de las viejas élites religiosas en favor de una invitación universal y una simplificación de la ley basada enteramente en el amor. Mientras que yo, por mi parte, argumentaré que, por el contrario, el texto subraya una jerarquía de poder inflexible, una en la que la invitación, aunque es masiva, está condicionada por un juicio implacable y culmina con el sometimiento total de cualquier oposición intelectual. A ver, para empezar a desarrollar mi perspectiva, creo que tenemos que fijarnos en la tremenda apertura de fronteras que propone la narrativa inicial. En la parábola del banquete, el rey se enfrenta al rechazo de los invitados originales. Estos primeros convidados representan claramente a las élites establecidas, que ignoran el llamado para irse, cito textualmente, uno a su labranza y otro a sus negocios. Sí, los que se supone que debían estar ahí por derecho propio. Exacto. Y ante esto, la reacción del rey, y aquí está la clave de la inclusión para mí, es ordenar a sus siervos que salgan a los caminos y llamen a cuantos hallen. El texto especifica que juntaron juntamente malos y buenos. Ojo a eso de malos y buenos. Es clave. O sea, esto es una ruptura radical con cualquier sistema de méritos previo. El acceso al banquete se democratiza por completo. Es una invitación universal que borra las castas anteriores. Entiendo tu punto, de verdad. Pero me parece un salto mortal ignorar el rigor punitivo que satura el texto de principio a fin. A ver. Es que el rey de la parábola no experimenta una simple decepción porque no vayan a su fiesta. El texto dice literalmente que se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Bueno, es una alegoría de... Estamos hablando de destrucción a gran escala como respuesta al rechazo. Y la severidad no termina ahí. La verdadera naturaleza del banquete se revela con el destino del hombre que entra sin vestido de boda. Claro, pero hay que entender el contexto de ese vestido. Déjame terminar la imagen, por favor, porque es vital para entender la atmósfera. El rey ordena que ese hombre sea atado de pies y a manos y arrojado a las tinieblas de afuera, un lugar de lloro y crujir de dientes. Ya. Yo ahí, sinceramente, no veo democratización. Veo un terror sistémico. Por eso concluyo que la tesis real y definitiva del texto no es la invitación masiva, sino cómo se cierra. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esto nos demuestra que la narrativa trata fundamentalmente sobre la restricción, el control de acceso y el ejercicio de un poder soberano que no admite la más mínima fisura. Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera. El oyente que nos escucha pensará, oye, ¿cómo puede ser esto un mensaje de inclusión si termina con alguien atado en las tinieblas? Y es una duda legítima. Totalmente legítima. Pero el hecho de que haya una exigencia, este famoso vestido de boda, no anula la inclusión radical de haber recogido a malos y buenos en los caminos. Plantéatelo así. El rey ha abierto las puertas del evento más exclusivo del mundo a gente que estaba tirada en la calle. ¿Vale?
Es como si te invitan a la gala de los Goyas sacándote de un bar de madrugada. Te dan el pase VIP, pero si una vez dentro te niegas a ponerte el smoking que te ofrecen en la puerta y decides quedarte en ropa sucia, insultando la dignidad del evento, pues te van a echar. Vale, entiendo la analogía, pero Solo un segundo para cerrar la idea, perdona. El problema del invitado no es su origen humilde, ni de dónde viene. Es su arrogancia al rechazar las reglas del lugar al que ha sido invitado. El vestido representa una transformación interna. Eres invitado exactamente como eres, de la calle, pero la magnitud de la invitación exige que no sigas siendo el mismo una vez dentro. Por eso se le dice amigo al principio, pero se le expulsa por su falta de reverencia ante el evento transformador. lo siento, pero yo, como lectora del texto, simplemente no me lo creo. Déjame decirte por qué. Si esto fuera puramente sobre una transformación interna amorosa o sobre no querer ponerse el smoking de tu analogía, la reacción ante esa falta de protocolo no sería la tortura física y el destierro absoluto. Tortura es una palabra fuerte. Pero es lo que describe. Observa la mecánica del encuentro. El rey le pregunta cómo ha entrado sin vestido, y el texto dice que el hombre enmudeció. Sí. No se le da la oportunidad de explicarse, no hay un diálogo sobre su estado interno, ni una segunda oportunidad. El invitado se queda sin habla ante un poder que es abrumador y francamente aterrador. Pero enmudece precisamente porque sabe que no tiene excusa. Él mismo se condena con su silencio. Sea como sea, la respuesta es inmediata. El rey no le ofrece un vestido de repuesto, sino que ordena a los sirvientes, atadle de pies y manos. Fíjate en la violencia de la imagen. Es una imagen fuerte, sí. Es una inmovilización total, una impotencia absoluta frente a un poder superior. Y luego el destierro a las tinieblas de afuera, que en el contexto judía del primer siglo es el infierno, un lugar caracterizado por el sufrimiento eterno. Ya. Esto configura un ambiente de autoridad implacable. El rey dictamina quién entra y quién se queda, y las consecuencias de la infracción no son que te echen de la gala de los Goya a la calle, es la condena eterna. No me convence esa línea de razonamiento porque aísla la parábola del resto de las interacciones del capítulo. Las parábolas son, a fin de cuentas, marcos teológicos, pero si queremos ver cómo opera esta autoridad en la práctica, tenemos que contrastarla con cómo Jesús interactúa en tiempo real contra las estructuras de poder. Vale, pasemos a eso. Esa aniquilación de la que hablas en la parábola no pasó desapercibida para las élites que lo escuchaban, sintieron el ataque directo, y su respuesta no es teológica, es política. Intentan asesinarle legalmente, lo que nos lleva a la famosa trampa del tributo al César. Exacto. Los fariseos y los herodianos se unen, y esto es muy importante recalcarlo. Religiosos que odiaban la ocupación romana, y los herodianos eran pragmáticos políticos que apoyaban a Roma. Enemigos acérrimos, vamos. Que estos dos grupos, que se detestaban abiertamente, se unan, demuestra que ven a Jesús como una amenaza existencial absoluta. Le preguntan si es lícito dar tributo al César o no, y es un jaque mate perfecto. Totalmente. Si Jesús decía, no paguéis, los herodianos lo denunciarían a los romanos, quienes lo ejecutarían inmediatamente por sedición. Si decía, sí, pagad, los fariseos dirían que es un colaboracionista, y el pueblo judío, oprimido por Roma, se volvería contra él. Una trampa mortal, sin duda. Te pilla por todos lados. Y aquí es donde vemos que Jesús muestra una sabiduría unificadora, no un terror autoritario. Al pedir la moneda romana y pronunciar ese brillante «Dad pues a César lo que es de César» y a Dios lo que es de Dios, no está ejerciendo violencia. Está desactivando la trampa mediante una claridad conceptual deslumbrante. Separa las esferas terrenal y espiritual. Libera a la gente del reduccionismo político de tener que elegir entre rebelión suicida o sumisión idolátrica. Yo lo abordo desde un ángulo diferente. Tú ves una elegante evasión diplomática. Yo estoy convencida, veo una humillación pública y una aserción de dominio puro y duro. ¿Dominio? Sí, dominio. Jesús no está simplemente esquivando trampas, está triturando a sus rivales. Fíjate en la interacción. Él conoce, y cito, la malicia de ellos y no les da una respuesta suave. Los llama directamente hipócritas en su cara, en público. Bueno, porque lo eran. Estaban intentando matarle con esa pregunta. Claro, pero no hay diálogo socrático aquí. Y la mecánica de cómo desactiva la trampa es pura dominación. Les pide que le muestren la moneda del tributo. Sí, un denario. Al hacerlo,
obliga a estos líderes religiosos a sacar un denario romano que llevaba la imagen del emperador Tiberio y una inscripción considerándolo divino. Les obliga a exhibir su propia hipocresía y complicidad con el imperio pagano dentro del recinto sagrado. Frente a todo el pueblo. Exacto, los deja en evidencia antes de abrir la boca. Es una práctica brillante, yo estoy de acuerdo en eso. Lo es, pero mi punto es que el resultado no es la liberación del reduccionismo que tú mencionas, es el silencio y el miedo. El texto dice que se maravillaron y dejándole se fueron. Y esto se requite inmediatamente después con los saduceos. Y la respuesta es aún más frontal y agresiva. Frena un momento, porque para entender el caso de los saduceos tenemos que explicar de dónde vienen. Los saduceos eran la élite aristocrática y sacerdotal del templo, y su característica principal es que eran materialistas. No creían en la resurrección. Eso es, no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus. Solo aceptaban como sagrados los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Correcto. Y por eso le plantean una trampa teológica de nicho casi ridícula. Exacto, es casi cómica. Le plantean el caso de la ley del levirato, según la cual si un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda. Le inventan la historia de 7 hermanos que se casan sucesivamente con la misma mujer y mueren. Y le preguntan, con sorna, claro, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Intentan demostrar que la idea de la resurrección es logísticamente absurda. Y aquí Jesús vuelve a elevar el debate. A ver cómo lo eleva. Los saca de esa disputa legalista casi carnal, te diría, y les ofrece una revelación espiritual trascendente. En la resurrección no se casan, serán como los ángeles de Dios. Pero no te saltes cómo arranca la frase. No les dice, hermanos, permitidme mostraros un misterio mayor. Les lanza una bofetada intelectual aplastante. Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Bueno, es directo. Tienes que entender lo que significa decirle eso a la élite del templo. Es como decirle a un catedrático de Derecho Constitucional en el Tribunal Supremo que no sabe leer la Constitución. Es una condena directa a las personas que se consideraban los máximos guardianes de la ley. Pero es que Jesús les demuestra que efectivamente no saben leer su propio texto, porque no usa a los profetas para defender la resurrección, usa el libro del Éxodo, el relato de la zarza ardiente, que es uno de los pocos libros que los saduceos aceptaban. Si juega con sus reglas. Y les gana. Les recuerda que Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y remata diciendo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Les gana en su propio terreno de juego. Y no te lo niego, es una victoria discursiva aplastante. Pero fíjate a dónde voy. El objetivo de Jesús aquí no es buscar consenso ni democratizar el conocimiento. Las multitudes, dice el texto, se maravillaban de su doctrina. Pero la oposición queda neutralizada. Ya. Hay una constante aserción de dominio intelectual que deja a los oponentes sin capacidad de respuesta. Es un ejercicio de poder. Entiendo por qué piensas eso, de verdad, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre ese supuesto dominio intelectual opresivo. Si el objetivo final del capítulo fuera puramente la humillación de las élites y la imposición de una monarquía tiránica, el texto habría terminado ahí. Con los saduceos silenciados. Exacto, pero no es así. Tras esto, un fariseo, intérprete de la ley, se acerca y le pregunta cuál es el gran mandamiento. Y es aquí donde Jesús entrega la clave hermenéutica de todo el texto y, me atrevería a decir, de toda la tradición judeocristiana. Espera, pausa un momento. Cuando dices clave hermenéutica, para la gente que nos está escuchando, básicamente te refieres a que el amor se convierte en las gafas a través de las cuales tenemos que leer y entender todas las demás leyes y reglas de este texto, ¿verdad? Exactamente eso. Es el filtro definitivo. El intérprete le pide que elija entre los más de 600 mandamientos de la ley judía. Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y añade un segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la frase crucial es, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo. Todo el aparataje religioso de los fariseos, todos los sacrificios del templo, de los saduceos, todas las reglas con las que mantenían su estatus de élite, de repente quedan subordinados al amor. No te voy a negar que es un mensaje poderoso, pero... Es que es el centro de gravedad del capítulo. Jesús utiliza su inmensa autoridad, esa autoridad que tú mencionas y que acaba de demostrar frente a los líderes políticos y religiosos, no para oprimir al pueblo, sino para liberarlo.
Ya. Reduce una carga legal inmanejable a dos principios basados enteramente en el amor. Esto demuestra de manera concluyente que su objetivo final es la simplificación amorosa, hacer que lo divino sea accesible a cualquier persona. Volvemos al principio del capítulo. ¿A los malos y buenos? Exacto. Los malos y buenos de los caminos pueden entrar al banquete, porque el vestido de boda no es un doctorado en teología, es la capacidad de amar a Dios y al prójimo. Es la democratización absoluta del acceso espiritual. Ese es un argumento muy convincente, lo admito, y literariamente suena precioso. Pero, ¿has considerado cómo termina realmente el capítulo? Porque no termina con ese mensaje luminoso sobre el amor al prójimo. Termina con un clímax de poder innegable e intimidante. ¿Te refieres a la pregunta sobre el hijo de David? Me refiero a que, después de responder a todas sus trampas, Jesús decide pasar a la ofensiva. Toma la iniciativa, se dirige a los fariseos que estaban allí reunidos y les hace él una pregunta doctrinal. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos, que se sabían la teoría al dedillo, responden lo obvio, de David. Y ahí Jesús despliega su argumento final utilizando el Salmo 110 de David. Les dice, si David, inspirado por el Espíritu, le llama Señor, diciendo, y presta mucha atención a la imagen que elige evocar del Salmo. A ver. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un salmo mesiánico clásico muy conocido por ellos. Sí, pero contextualízalo históricamente. En el Antiguo Oriente Próximo, que un rey pusiera el pie sobre el cuello de sus enemigos conquistados era la máxima imagen de sumisión y derrota total. Y esa es la nota final del capítulo. Yo lo veo de otra forma. Es que el capítulo 22 no culmina con un abrazo universal, ni con los fariseos y Jesús tomados de la mano, entendiendo que todo se reduce al amor. Culmina con una imagen militarista de enemigos aplastados, utilizados literalmente como mobiliario, como estrado para los pies de la figura crística. Pero es un debate teológico sobre la naturaleza divina del Mesías, no una amenaza física real. Jesús les está demostrando que el Mesías es más que un simple descendiente político de David, que existe antes que David y es Señor sobre él. Claro que es un debate teológico, pero el resultado es de sumisión intelectual total y absoluta. Fíjate en el versículo 46, el último del capítulo, que es devastador en su brevedad. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Silencio total. O sea, se acabó. El debate se cierra definitivamente no por un acuerdo mutuo sobre el amor al prójimo, sino por la imposición de un poder y un conocimiento que aplasta cualquier intento de cuestionamiento. El sistema anterior es destruido y el nuevo líder se instaura no como un demócrata, sino como el soberano absoluto cuyos enemigos acabarán bajo sus pies. Es innegable que el texto termina con un silencio sepulcral por parte de las élites, y entiendo tu énfasis en esa dinámica de poder. Sin embargo, creo que si miramos el recorrido completo que hemos hecho, podemos llegar a una síntesis de cómo estas dos visiones interactúan. Te escucho. Desde mi perspectiva, el capítulo ilustra brillantemente el colapso definitivo de un paradigma obsoleto. Muestra la caída de unas élites hipócritas que monopolizaban el acceso a Dios. Esos eran los invitados originales del banquete que no eran dignos, porque estaban demasiado atrapados en sus negocios o en sus alianzas políticas con Roma. O en sus debates técnicos. Claro, debates sobre cuántas veces te puedes casar en la resurrección, y frente a eso, Jesús establece un nuevo orden donde el Dios al que sirve es un Dios de vivos. La maravilla es que el acceso a este nuevo reino no requiere pedigrí religioso, se fundamenta en el amor integral y la transformación personal, el famoso vestido de boda, abriendo las puertas a todo el que camina por las calles. Y mi síntesis, y yo me mantengo en mi postura, es que aunque ciertamente presenciamos un cambio radical en la lista de invitados, el marco arquitectónico del texto sigue siendo el de una monarquía absoluta. Las reglas del juego pueden haber cambiado. Ya no importa si eres saduceo, fariseo o alguien de los caminos, es cierto, pero la naturaleza vertical de la autoridad no cambia en absoluto. El castigo por el rechazo sigue siendo la destrucción de tu ciudad, y el castigo por la falta de preparación adecuada es ser inmovilizado y enviado a las tinieblas. El juicio severo. La abrumadora superioridad intelectual y teológica de Jesús en este capítulo exige una sumisión existencial total.
deja meridianamente claro que una invitación masiva no garantiza la salvación, porque al final del día muchos son llamados y pocos escogidos. Creo que hay un punto de convergencia muy claro entre nuestras posturas, y me parece fascinante. Y es que ambos reconocemos que este texto documenta un cambio drástico, un movimiento tectónico en las estructuras de autoridad espiritual de la época. Las interpretaciones literales, elitistas y materialistas quedan totalmente pulverizadas ante una manifestación nueva e ineludible del poder y la sabiduría divina. Totalmente de acuerdo en eso, independientemente de si se ve este nuevo paradigma como una liberación democratizadora basada en el amor o como el establecimiento de una nueva teocracia inescrutable y severa, lo que es indudable es que las antiguas formas de relacionarse con lo divino son desmanteladas piedra a piedra, argumento a argumento, a lo largo de este capítulo. Lo cual nos deja con una reflexión final, que creo que es el verdadero tesoro de este texto. La tensión constante entre esa invitación universal y radical hacia los malos y buenos por un lado, y la exigencia estricta y absoluta de los pocos escogidos por el otro. Esa es la gran paradoja. Básicamente, la parábola nos dice que la gracia es gratuita, pero no es barata. Entrar no cuesta nada, pero quedarse te exige todo lo que eres. Es una paradoja que desafía al lector moderno con la misma intensidad con la que desafió a los fariseos y herodianos hace 2000 años. Y es una tensión que sin duda merece ser explorada con profundidad por cada persona que se acerque a este material fundamental. Ha sido un intercambio extraordinario, como siempre. Gracias por acompañarnos en Debate. Nos despedimos hasta nuestro próximo análisis. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.